La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro. ¿Ya conoces el portal de Centro Urbano? ¿Qué esperas? Entra y descubre las noticias más relevantes del sector vivienda, inmobiliario, construcción, arquitectura y urbanismo. Además, encuentra entrevistas exclusivas con representantes del sector, así como reportajes y colaboraciones de expertos en la industria. Pero eso no es todo. Dentro del sitio tendrás acceso a todas nuestras publicaciones digitales. No lo pienses más y descubre todo esto y más en centrourbano.com. Ya comienza, desde la casa, con Centro Urbano. Reportajes, entrevistas, noticias y toda la información que a ti te interesa sobre arquitectura, construcción y sector inmobiliario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ya estamos aquí en Centro Urbano Radio y platicando con ustedes de un tema que seguramente les va a parecer muy importante, porque seguramente o quieren comprar casa, o son arquitectos desarrolladores, o quieren ser arquitectos o desarrolladores, y su preocupación es cómo conseguir financiamiento para producir las viviendas. Y de eso vamos a platicar hoy. Maribel Gamas, ¿cómo estás? Muy bien, Horacio, muchas gracias. Muchísimas gracias por su presencia. El día de hoy tenemos al arquitecto José Llanes, que es director general de DAE Hipotecaria y consultor en temas de vivienda para diversas empresas e instituciones del sector. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y bueno, quiero antes de comenzar esta plática, comentarle a nuestros seguidores que nos pueden seguir a través de @centrourbano en Twitter, y también nos pueden seguir a través de Facebook Live. Ahí vamos a poder leer todas sus preguntas y comentarios respecto a la plática que vamos a tener el día de hoy. Nuestro invitado. Además, vamos a tener, además del arquitecto José Yáñez, tenemos a Leonardo González Tejeda, analista del mercado de bienes raíces en México, de propiedades.com. Así que hoy, si tienen alguna duda de crédito hipotecario para comprar casa o para construir casas, o después tienen alguna inquietud del mercado inmobiliario, pues hoy es el momento, mándenos mensajitos. Aquí estamos a través de Twitter. Y Pepe Llanes, ¿cómo estás? Muy bien, Horacio, muchas gracias por invitarnos. Muy contento de estar contigo en este programa. Y fíjate que además un tema interesante es que nos escuchan muchos jóvenes arquitectos, incluso mucha gente que estudia arquitectura. Correcto. Y parte del tema, de los objetivos de este programa, es abrir un poquito la mirada para ver que la arquitectura, no únicamente todos vamos a estar trabajando en el diseño de las edificaciones, sino hay muchas otras áreas en lo que los arquitectos tenemos cabida. Por ejemplo, Pepe, tú eres arquitecto. Sí, así es. Yo soy ingeniero arquitecto, soy egresado del Instituto Politécnico Nacional, mas sin embargo toda mi vida trabajé en el sector financiero, y en particular en las áreas de financiamiento a la vivienda. Es un tema que me ha fascinado y que, como tú dices, tarde que temprano una persona tiene que caer en el tema de la vivienda, porque pues una de nuestras máximas aspiraciones es contar con una casa propia, y creo yo que la única forma, o de las únicas formas que hay para tener una casa propia, pues es a través de buscar un financiamiento, ¿no? No hay duda. Y aquí parte del tema es de que hay muchas leyendas urbanas. Toda la gente, los muy jóvenes, oyen hablar como si fuera el chupacabras, de que con la crisis del 95 mucha gente perdió su casa y las hipotecas, las tasas de interés se fueron al cielo y que pasaron muchas cosas terribles. Y sin embargo, pase lo que pase, vemos que las nuevas generaciones, para comprar una vivienda, irremediablemente necesitan el apoyo de un crédito. ¿Por qué? ¿Por qué es que la gente, lo común es que requiera un financiamiento para comprar una casa? Bueno, indudablemente el tema más importante es la facilidad o la rapidez que el crédito te permite, o el tiempo que te recorta en comprar una casa, porque la otra alternativa pues es que alguien te herede o que ahorres, ¿no? Entonces el financiamiento sin duda es la herramienta que te permite cubrir una parte del valor de la vivienda y satisfacer esa necesidad. Sin embargo, creo que hay que ser cuidadoso a la hora de tomar la decisión de qué tipo de crédito voy a tomar, hasta qué cantidad me debo de apalancar.
Y ahí sí coincido totalmente contigo respecto a las leyendas urbanas. Yo he oído muchos comentarios en donde la gente dice, es que pido 1 millón y termino pagándole al banco 3. Y sí, efectivamente, pides 1 millón y terminas pagando, pues a lo mejor no 3, terminas pagando 2,5 millones. Pero hay que descontar el valor del dinero en el tiempo, por un lado, y por el otro lado también tienes que tomar en consideración que la casa que hoy compraste con un peso y al cual tú aportaste con tu patrimonio 30 centavos, pues a la vuelta del tiempo esa casa va a valer 4 pesos y tu patrimonio ya se multiplicó. Y ese es el valor del crédito, ¿no? Sí, claro, porque hay mucha gente que dice, es que si tomo un crédito, cuando lo acabe de pagar, voy a haber pagado 2 veces el valor de la casa. Y pocas veces reflexiona que para cuando la acaba de pagar, es muy probable que la casa valga más de 2 veces lo que originalmente la compró. Exactamente. Ahora, sintetizando lo que es el crédito hipotecario, podríamos decir que el crédito hipotecario es la forma más eficiente de adelantar ingresos futuros. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que hoy es un extraordinario momento para usar esa herramienta para hacerte de un patrimonio. Hoy en día prácticamente todos los productos hipotecarios que están en el mercado están a tasa fija y eso es un gran valor. Y ya no quiero mencionar los niveles de la tasa porque aunque en los últimos meses por todo el tema del movimiento mundial ha habido incrementos en las tasas, la realidad es que los niveles de las tasas de interés hoy siguen siendo atractivos para tomar una decisión de largo plazo. Y tú mencionabas a los jóvenes, yo creo que el mejor momento para tomar una hipoteca es precisamente cuando la gente está joven, porque es cuando puedes comprometer una mayor parte de tu ingreso pensando a futuro. Hoy comprometo el 20 o el 30% de mi ingreso, pero a la vuelta probablemente de 4 o 5 años ese 20 o 30% va a disminuir a un 15 o a un 14 y entonces el pago se te va a hacer mucho más fácil de realizar, ¿no? Lo que es un tema es que pocas profesiones somos tan pasuatos para entender el manejo de las finanzas como los arquitectos. Yo creo que los arquitectos tendríamos que entender, entre más jóvenes mejor, a cómo manejar el dinero, cómo entender, por ejemplo, algo de cultura financiera para como usuario, como persona, saber, a ver, el momento que quiera comprar una casa, ¿a qué opciones de crédito tengo acceso? ¿Qué es un crédito hipotecario? Sí. Y uno, porque de repente es muy común encontrar jóvenes que fácilmente pueden cubrir el enganche de la mensualidad, pero donde se atoran es que como no pensaron, no entendieron lo que era un crédito hipotecario, no habían ahorrado para el enganche. Ok, bueno, sí, sin duda me parece que es un tema importante porque una operación de compra de casa no solamente tiene que ver con la casa misma. La compra de la casa tiene que ver, bueno, pues con los gastos bancarios, ¿no? Los gastos bancarios que son comisiones, en algunos casos los bancos ya no están cobrando comisión, pero en fin, hay que tomar en cuenta toda la partida de gastos bancarios, estudio de buró de crédito, investigación crediticia, avalúo, etcétera, etcétera, etcétera. Un tema también a considerar son los gastos notariales, que es una partida importante. Normalmente cuando la gente busca una casa de 1 millón, pues no se da cuenta que a lo mejor tiene que pagar un 12% adicional, entre otros gastos. Y ese es un tema muy importante que cuenta a la hora de desembolsar. Entonces, la decisión de la casa es hacer un presupuesto, medir perfectamente cuál es la capacidad. Y un presupuesto, y al hacer el presupuesto es casa más cuestiones colaterales como a las que me referí, de gastos bancarios, de gastos de escrituración, etcétera, algún equipamiento. Pues las casas hay que ponerles cortinas, en algunos casos hay que ponerles muebles de baño, cocinas, etcétera. Ese tema es un tema que tiene uno sin duda que ver y considerar a la hora de determinar de qué valor de casa estamos hablando para poderla adquirir. Ahora, una pregunta, por ejemplo, seguramente hay gente que está escuchándonos y se queda con la duda. Si una persona va a comprar casa, creo que lo primero que tiene que hacer es analizar qué opciones de crédito tiene a su alcance, pensando, a ver, si soy trabajador del sector formal, tengo 2 opciones de crédito: Infonavit si trabajo en la iniciativa privada, o Foviste si trabajo para el gobierno. Esa es la primera. Ahora, si no trabajo para ninguna de ellas, o trabajo pero quiero acceder a otras cosas, tienes opciones con un banco, con una SOFOM, sí. Y un crédito, ¿cómo funciona? Por ejemplo, una persona que gana, por decir algo, 20,000 pesos al mes, ¿cuál es su opción de crédito? Bueno, mira, haciendo un ejercicio mental, y pudiera yo estar equivocado, pero
Hoy en día, con los niveles de tasa, el pago mensual viene siendo equivalente a 1,000 pesos por cada millón de crédito. Quiere decir que si tú ganas 20,000 pesos mensuales, lo ideal sería, y seguramente el banco en ese nivel te va a medir tu capacidad de pago, de que el 30% de esos 20,000 pesos los puedas destinar al pago del crédito. Entonces, si tienes 20,000 pesos de ingreso por el 30%, son 6,000 pesitos, y quiere decir que puedes tener acceso a un crédito de 600,000 pesos aproximadamente. O sea, la operación es, a ver, si yo gano, el 30% de lo que gano es lo que puedo pagar de mensualidad. Es lo que deberías de considerar como la cantidad que el banco te va a juzgar y que es razonablemente lo que debes de destinar a pagar una hipoteca. Y eso lo multiplico por 100 para saber qué financiamiento me van a dar. Exactamente. El pago por 1,000, te repito, es alrededor de 1,000 pesos por cada millón, entonces por eso tendrías derecho a 600,000 pesos. Ahora bien, si tienes, como tú mencionaste, la alternativa de que eres empleado asalariado y por lo tanto tienes derecho al Infonavit o tienes derecho al Fobiste, bueno, ahí tienes que investigar también cuál es el saldo de tu subcuenta vivienda, porque esa cantidad la puedes destinar, por un lado, al pago del enganche, y una parte también muy importante es que la aportación patronal va a servir para que te ayude a pagar tu mensualidad, ¿no? Entonces eso te da un poco de capacidad adicional. Hablando a grosso modo, pudiéramos estar hablando de que este crédito pudiera subir a lo mejor a 670,000 pesos, ¿no? Una persona que gana 20,000 pesos. Lo que es un hecho es que el crédito en estos años se ha multiplicado. Entonces, hace muchos años veíamos que una persona tenía acceso únicamente a Infonavit o únicamente a Fobiste, y ahora es posible, por ejemplo, ya hay forma de tener créditos, primero donde dos instituciones financieras aportan para un crédito, que es el caso de lo que tú decías, donde un banco más Infonavit te ayudan con tu crédito. También hay los créditos conyugales. También hay créditos conyugales. También hoy en día puedes tener crédito de Fobiste y de Infonavit, puedes hacer un cofinanciamiento entre estas dos instituciones. Definitivamente el mercado hipotecario, el mercado de financiamiento a la vivienda ha venido desarrollándose de manera importante, y esto tiene que ver con los niveles de tasa, ¿no? Los niveles de tasa hoy en día son niveles que hacen atractivo el comprar una vivienda, y es por ello que el abanico de opciones de financiamiento se ha venido incrementando en los últimos meses, ¿no? Bueno, años. Ahora, hay un tema. Antes, también volviendo a lo que era antes, uno tomaba un crédito hipotecario para comprar una casa nueva. Ahora ese crédito se puede usar para comprar una casa nueva, una casa usada, se puede usar para remodelar, para construir, para crédito de liquidez, para muchas cosas. Exactamente. El crédito de construcción para personas físicas, la verdad es que está limitadón. No son muchas las instituciones las que participan en el crédito para la construcción de personas físicas. O sea, para el crédito, yo quiero construir mi casa, no es tan sencillo conseguir esa operación, ese tipo de créditos, aunque hay algunas instituciones que sí lo ofrecen, ¿no? Y como tú dices, el destino del crédito, bueno, es la compra de la casa, pero no forzosamente tiene que ser la casa que tú habites. También hay gente que ya está en la etapa de su vida en donde está buscando una segunda vivienda, ¿no? O está buscando invertir porque ya tiene su casa para poderla rentar, y hoy en día es posible hacerlo a través de los productos hipotecarios. Muy bien, pues ya empezamos con la primera ronda de información. Ahora esperamos sus preguntas, y por lo pronto, Maribelita, ¿qué tenemos? Bueno, esperamos sus preguntas en @centrourbano. También estamos en Facebook Live en Radio Arquitectura. Entonces, bueno, por ahí están empezando a llegar algunos comentarios. En un ratito más los voy a empezar a leer para poder resolver sus dudas. Y mientras tanto, ¿qué les parece si antes del corte comercial vamos a las noticias más relevantes de esta semana en Centro Urbano? Estas son las noticias. Con el objetivo de mantener la fortaleza del sector, el pasado viernes 10 de marzo el gobierno federal, los organismos nacionales de vivienda, empresarios del sector y la banca firmaron los compromisos del sector vivienda. Esto en el marco del Acuerdo de Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, evento en el que Enrique Peña Nieto, presidente de la República, fungió como testigo de honor.
El Infonavit llevó a cabo el primer proceso de subasta del año, con el que el organismo desplazó más de 4,000 viviendas recuperadas a nivel nacional. Autoridades del gobierno de la Ciudad de México inauguraron el laboratorio de revisión de obras de la Contraloría General, en donde se verificarán que los materiales de las construcciones cumplan con normas de calidad. La empresa iOS Office inauguró su sucursal número 30 en el país, la cual se localiza en Torre Reforma, esto en la Ciudad de México. Con la acción, la firma alcanzó los 60,000 metros cuadrados de oficinas en la República. A fin de conmemorar el 115 aniversario del nacimiento del arquitecto Luis Barragán, Fundark MX, a través de la Casa del Arquitecto, llevaron a cabo la plática Los Jardines de Barragán. En la Ciudad de México, presentaron la aplicación móvil titulada Guía de Arquitectura Ciudad de México, la cual busca difundir el patrimonio cultural de la capital a través de sus edificios. Para Centro Urbano Radio informó Edgar Rosas. Si quieres más información, síguenos en @centrourbano y en centrourbano.com. ¿Ya conoces el portal de Centro Urbano? ¿Qué esperas? Entra y descubre las noticias más relevantes del sector vivienda, inmobiliario, construcción, arquitectura y urbanismo. Además, encuentra entrevistas exclusivas con representantes del sector, así como reportajes y colaboraciones de expertos en la industria. Pero eso no es todo. Dentro del sitio tendrás acceso a todas nuestras publicaciones digitales. No lo pienses más y descubre todo esto y más en centrourbano.com. Bien, y estamos de vuelta platicando sobre crédito hipotecario, que seguramente a nuestros amigos arquitectos pues, les sonará un poco árido, pero en verdad, ya platicamos en la forma en que ustedes se pueden hacer propietarios de su casa, pueden comprar una segunda casa, una casa de descanso, una casa para rentar, cómo pueden tomar un crédito para liquidez con base en su casa, en fin, el crédito hipotecario sirve para muchas cosas y es algo a lo que hay que perderle el asco. Pero, ¿qué les parece? Si ya que estamos en eso, ya estamos hablando de crédito hipotecario, ahora vamos a hablar de desarrollo inmobiliario de muy alto nivel. Va a haber un premio al desarrollo inmobiliario de América Latina y tenemos un reportaje sobre esto. ¿Les parece si lo escuchamos? ¡Vámonos! A continuación, escucha el reportaje desde la casa con Centro Urbano. El 1 de junio de este año se entregarán los premios latinoamericanos de desarrollo inmobiliario, LADES, los cuales reconocen el esfuerzo, empeño, innovación y el talento de personas en el sector. El evento se realizará en Panamá y en él participarán desarrolladores, constructores, arquitectos o profesionales inmobiliarios que cuenten con proyectos activos en todo el mundo. Cabe señalar que todos los interesados tienen hasta el 28 de abril para registrar sus proyectos, los cuales serán evaluados por un panel de profesionales que calificarán a detalle los trabajos inscritos. Masterplan del año, mejor proyecto de vivienda vertical, mejor proyecto de usos mixtos y mejor campaña de marketing. Son algunas de las 11 categorías que contemplan los LADES, aunque este año se abrió una nueva, denominada Mejor Centro Comercial y de Entretenimiento. Si quieres participar y conocer más a detalle, te invitamos a consultar la página oficial del evento, grupo4s.com o nuestra página, centrourbano.com, donde daremos seguimiento a los acontecimientos más relevantes de este magno evento. Informó para Centro Urbano Radio Saraí Calderón. ¿Qué tal? Eso es el reportaje y tenemos en la línea a Carlos Muñoz. Carlos, ¿cómo estás? Bendito Dios, muy bien, gracias, Horacio. ¿Ustedes qué tal? A todo dar. Ya escuchábamos un reportaje de los premios latinoamericanos de desarrollo inmobiliario. Ahora, platícanos tú, esto se va a llevar a cabo la premiación, ya está la convocatoria, se están inscribiendo y la premiación se va a llevar a cabo en Panamá. Platícanos por qué en Panamá, por qué premios latinoamericanos y de qué nivel de desarrollo inmobiliario estamos hablando que se ha desarrollado en este mercado en los años recientes. Mira, Horacio, Latinoamérica comparte muchísimas similitudes. Nosotros, tú sabes, trabajamos por toda Latinoamérica y lo que nos hemos dado cuenta es que la problemática urbana, la problemática inmobiliaria que sucede a lo largo del continente es muy similar. Y por tanto, se desarrolló el Encuentro Latinoamericano
reunir a los diferentes países de Latinoamérica para compartir las mejores prácticas y compartir lo mejor de lo que se está haciendo en los diferentes países. Y en el marco de ese evento se decide lanzar estos premios de una forma para pues dar crédito a los proyectos que realmente están cambiando Latinoamérica y que sirvan como referencia para que los otros países pues puedan tomar prácticas o pueden incluso invitar a desarrolladores a que vayan a otros países a llevar esos conceptos, a llevar esas ideas que están mejorando nuestras ciudades. Concretamente Panamá este año, Panamá tiene una conectividad aérea que facilita el traslado para Sudamérica y para nosotros, y bueno, obviamente Centroamérica. Entonces, por motivos logísticos hemos decidido repetir la sede como tal. Es un evento que ya se ha hecho en varias ocasiones y que lo interesante es que reúne a gente de 15, 16 países diferentes con un ánimo de realmente de compartir y de crear lo mejor y de seguir contribuyendo al desarrollo de Latinoamérica. Muy bien, pregunta, ¿qué hace falta para inscribirse? ¿Qué tamaño de proyectos hay que inscribir? ¿Y qué categorías hay? Mira, son varias las categorías que tienen acceso. Lo primero que les tendría que decir es no hay que tener un tamaño específico en términos del proyecto inmobiliario. Más bien lo que estamos buscando son proyectos realmente que tengan que aportar, y lo que sí solicitamos es que sean proyectos que ya estén en obra. Es decir, no son ideas, no son especulación, ya están en obra, aunque el avance de obra sea inicial, es decir, ya tengan. Y las categorías pues van correspondiendo con las diferentes tipologías de proyectos. Tenemos el tema de mejor vivienda vertical, el de vivienda vertical accesible, el de mejor centro comercial, el de mejor proyecto incluso de master plan, el de mejor proyecto de usos mixtos. Tenemos una categoría especial interesante, más bien centro comercial, tenemos una categoría interesante de mejor proyecto disruptivo del año. En general van a ver que la gama de categorías de 10, 12 categorías que tenemos, la verdad es que cubre todos los tipos de activos en el ramo inmobiliario y permite que los proyectos compitan pues con gente de la misma categoría, ¿no? El año pasado se recibieron más de 100 proyectos en las diferentes categorías, y este año pues esperamos por lo menos 200 proyectos que se inscriban, que participen y bueno, que al final de cuentas terminan aportando incluso a este tema, ¿no? Algo que es importante mencionar es que en la dinámica de selección de los ganadores, primero hay un filtrado de parte del comité organizador del evento que realmente nada más traduce a los semifinalistas, y después hay un jurado compuesto por una persona de cada país que después va a formar un consejo latinoamericano ahí en el evento, pero es decir, participa gente de diferentes países en la selección ya del ganador, lo cual asegura que también es un premio totalmente transparente y no hay una preferencia de alguna forma por alguna región específica. Muy bien, ¿qué te parece, Carlos, si nos ayudas con algo de información de los premios del año pasado para que lo pongamos? A lo mejor lo podemos poner en Centro Urbano para que la gente vea imágenes de los proyectos y estemos invitando reiteradamente a que la gente, a que los desarrolladores, los arquitectos inscriban sus proyectos y que estén al tanto, porque evidentemente lo que se premia en Panamá pues va a indicarnos cuáles son las tendencias, qué es lo que viene, porque vaya, lo que es un hecho es que la arquitectura, todo este tipo de temas, tiene mucho que ver, va relacionado directamente con el exitoso desarrollo de un mercado inmobiliario. Totalmente, y yo te rescataré dos cosas. La primera es, México sigue siendo un punto de lanza para Latinoamérica, entonces, y el año pasado lo demostró, llevándose varios de los premios, entonces pues creo que también tenemos una responsabilidad como país de seguir contribuyendo con ese liderazgo latinoamericano, ¿no? Por un lado. Y la segunda que te iba a decir es que, es diferente a los premios de arquitectura, porque en los premios de arquitectura muchos están premiando estética nada más, y el jurado que está compuesto por desarrolladores inmobiliarios o agentes del mundo inmobiliario tienen otra óptica, ¿no? Tienen la óptica de ayudar a la ciudad, de contribuir a nivel urbano a la ciudad y también de contribuir a nivel negocio. Entonces, lo hace unos premios particularmente importantes para quien desea realmente decir que está haciendo las cosas bien, y que también lo vemos nosotros como una pista de despegue para que desarrolladores mexicanos vayan a otras geografías, ¿no? Que también hay que decirlo, las puertas de Latinoamérica están abiertas y tenemos que exportar más desarrollo inmobiliario. Muy bien. Carlos, ¿alguna cuenta de Twitter donde te encuentran a ti o a Grupo 4S? Claro, Grupo 4S MX es el handle de Grupo 4S y el mío CM4S, muy fácil de identificar, CM4S, cualquier cosa, y el blog de Grupo 4S.com
de material, y donde incluso viene la liga para referirnos a la página muy bien. del evento de él y de los premios. Muy bien, pues querido Carlos, muchísimas gracias, estaremos al pendiente. Al contrario, Horacio, gracias a ti y saludos a todo tu público. Hasta luego. Pues esto es, Pepe, pues evidentemente el tema de estar, la innovación siempre nos va a dar muchas cosas que ver, y en el corte anterior estábamos hablando de las opciones que había de financiamiento hipotecario para las personas en lo individual. Sí, así es. ¿Qué te parece, si tú que tienes tantos años en esto, ahora platicamos un poco para qué significa el crédito hipotecario para quien desarrolla viviendas? Okay. Y aquí es interesante porque hay muchos arquitectos que siempre han tenido esa idea de desarrollar un proyecto, pero a lo mejor lo que no tienen es el dinero, y lo que les hace falta es aprender cómo se obtiene financiamiento para desarrollar las casas. ¿Qué es el financiamiento para la producción? ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente hoy es un producto que está al alcance, es un producto que ofrece en general la banca, y en particular algunas SOFOMES que están muy activas en el mercado del financiamiento a la construcción de la vivienda. Generalmente el producto, para recibir un crédito, generalmente los bancos te otorgan hasta el 65% del valor del valor de venta del producto. Esta es una cantidad pues muy interesante, dado que al ser calculado a partir del precio de venta, bueno, pues el precio de venta ya trae incorporados algunos temas como son la utilidad propia del proyecto. Entonces, esto permite que los recursos propios que tiene que aportar el desarrollador pues sean mucho más razonables o a su alcance. Es importante, y generalmente los bancos así lo solicitan, que el que va a desarrollar el proyecto sea dueño del terreno. Y aunque existen algunos mecanismos a través de los cuales el terreno queda gravado por la institución financiera, pese a que el desarrollador no lo pagó, yo en lo personal siempre he pensado que lo mejor es que el terreno sea propiedad del que va a desarrollar el proyecto. Evidentemente hay que presentar, si no las licencias, porque en muchas ocasiones las licencias de construcción tienen un costo, si la banca pide factibilidades, te pide el proyecto ejecutivo prácticamente terminado, presupuestos de edificación, presupuestos de urbanización, si es que se trata de un conjunto nuevo, un fraccionamiento nuevo que no está en una zona totalmente urbana. Yo diría, hay que presentar también un buró de crédito, es indispensable el buró de crédito, y en mi experiencia, y creo que es una política de la gran mayoría de las instituciones, es que los proyectos se financien a personas morales y no a personas físicas. Me parece que eso tiene una gran ventaja al momento de que el proyecto vaya caminando, porque siempre las personas físicas pues estamos supeditadas a muchas vicisitudes, y aquí de lo que se trata es de que una vez de que las viviendas están terminadas puedan ser sustituidas o puedan ser transmitidas la propiedad a los compradores, y de esta forma se amortiza el crédito de la manera más rápida, ¿no? A ver si te entendí. La idea de un crédito, este es el famoso crédito puente. El crédito puente. Es crédito puente porque te lo otorgan y después se sustituye con el crédito de cada persona con que compra la casa. Por eso se llama puente, ¿no? Exactamente. Y básicamente esto cómo funciona es, ya explicaba Pepe perfectamente detallado, cómo el desarrollador recibe un financiamiento que básicamente le permite tener recursos para financiar la construcción. Exactamente. A lo largo del proceso de obra. Y al terminar la obra se empiezan a vender las casas, y conforme cada casa se va vendiendo, cada casa paga su parte proporcional de este crédito puente. Exactamente. El crédito puente se otorga, dependiendo del tamaño del proyecto, yo te diría 12, 18, normalmente 18, 24 meses, y pueden ser prorrogables por 1 o 2 periodos adicionales. Durante el periodo de construcción el crédito se dispone con un anticipo que generalmente anda en alrededor del 20%, para lo cual ya debiste de haber grabado la propiedad, y la diferencia, o sea, el resto del crédito lo vas a ir disponiendo contra supervisión que va a realizar la institución financiera al avance de obra que realizas. Durante todo el tiempo que dure la obra se van a cubrir exclusivamente intereses, y el capital lo pagas contra las ventas de las viviendas o al vencimiento del crédito, lo que suceda primero. Entonces, esto tiene un gran impacto en el flujo, porque no te ves presionado a una tabla de amortización en donde tengas que cubrir el capital, sino es que este se va a cubrir
contra la venta misma de la vivienda. El crédito se divide, se fija un valor de rescate, lo que se denomina un valor de rescate, que no es otra cosa más que el valor individualizado del crédito. Entonces, si el crédito eran 10 viviendas y eran 10 millones, pues a cada vivienda le toca $1,000,000. Cuando vendas la vivienda número 1, pagarás $1,000,000, cuando vendas la 2, pagas el otro, y así hasta terminar de amortizar el financiamiento. Ahora, con esto se financia, con este crédito puente, se paga lo mismo la vivienda de interés social que la residencial. El desarrollador de todas formas es muy común que tome crédito puente. Vaya, el desarrollador toma crédito cuando no tiene los recursos en lo personal o cuando quiere hacer un uso más eficiente de su capital. Hay empresas que son muy ricas, pero no por ser muy rico y por tener el dinero, quiere decir que no sea adecuado tomar financiamiento. Estoy de acuerdo. El crédito es una herramienta que permite, como tú dices, un uso mucho más eficiente de tu capital. Es una herramienta que ayuda sin duda, ¿no? Y hay que ejercerla razonablemente, claro, prudentemente, con responsabilidad. ¿no? Con responsabilidad. Dicho esto, indudablemente yo, en lo personal, considero que es mejor el poder financiar los proyectos, la construcción del proyecto con un crédito puente y mantener tu capital para hacer inversiones en tierra, etcétera, etcétera, claro. Y de esta forma ir haciendo crecer tu negocio paulatinamente. Muy bien. Maribelita, sigo con Maribel. Tenemos otros temas por acá, ¿no, Maribel? Vamos ahorita a un corte comercial. Mientras tanto, bueno, nos pueden seguir escribiendo a @centrourbano, y también si nos están siguiendo en ¿Hoy no vas a dar Live. libros? Sí, pero más al rato. Oh. ¿Te parece que cuando presentemos a nuestro siguiente invitado, entregamos los libros? ¿Qué ¿Vale? les digo? Bueno. Vamos a un corte. ¿Ya conoces el portal de Centro Urbano? ¿Qué esperas? Entra y descubre las noticias más relevantes del sector vivienda, inmobiliario, construcción, arquitectura y urbanismo. Además, encuentra entrevistas exclusivas con representantes del sector, así como reportajes y colaboraciones de expertos en la industria. Pero eso no es todo. Dentro del sitio tendrás acceso a todas nuestras publicaciones digitales. No lo pienses más y descubre todo esto y más en centrourbano.com. En Radio Centro Urbano, recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Twitter, @Centro Urbano, y ahorita vamos a escuchar la entrevista con Dunia Ludlow, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa del DF, así que bueno, vamos a escuchar la entrevista. Construir una nueva agenda urbana para la Ciudad de México es fundamental en aras de avanzar hacia la consolidación de una ciudad incluyente, en donde las personas habiten en zonas con servicios y que se encuentren cerca de las fuentes de empleo. Así lo señaló la diputada Dunia Ludlow, presidenta de la Comisión de Vivienda en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien aseguró que hay 3 elementos de suma relevancia por los cuales es necesario construir una nueva agenda urbana para la capital del país. A mí me parece que son 3. La primera de ellas es que tenemos que garantizar el abastecimiento de agua en la ciudad, sobre todo por las características no solamente de la Ciudad de México, sino del clima a nivel mundial, que cada vez tenemos menos agua en la ciudad. La segunda de ellas es garantizar la rendición y los procedimientos transparentes, fáciles del desarrollo urbano, de tal forma que no haya corrupción y que más bien lo que se gasta en corrupción se reinvierta a la ciudad. Avanzar a una ciudad incluyente, ¿no? En el que la gente vive, en donde están los centros de trabajo, en donde están los servicios, y ahí en donde la gente ya vive, pero que no hay tanto desarrollo, buscar esquemas lo suficientemente creativos y lo suficientemente sólidos para llevar desarrollo ahí en donde la gente está viviendo, ¿no? Para evitar estos grandes traslados, y con toda esta sinergia, con todos estos recursos que vayamos sacando, estructurar mejor nuestro transporte público, ¿no? Y ir cambiando poco a poco el concepto de ciudad que tenemos. La diputada habló sobre el foro realizado este martes, titulado Construyendo una Agenda Urbana. La legisladora señaló que el evento tuvo como objetivo abrir el diálogo con diversos actores de cara a la discusión y aprobación del Programa General de Desarrollo Urbano. Queremos abrir el diálogo a partir de estos foros con los actores y con los académicos que han estado involucrados de alguna u otra forma en el tema. ¿Por qué?
con la intención de no solamente nos den materiales y nos den información para el enriquecimiento del propio Programa General de Desarrollo Urbano en sí, sino también para construir y checar todos los ordenamientos relacionados en la materia para hacer valer el Programa General de Desarrollo Urbano por un lado, y también para dejar las leyes secundarias ya acordes a la Constitución, con la intención de dejar una ciudad mucho más planeada en el futuro. La diputada hizo énfasis en la necesidad de construir una nueva agenda urbana, incluyendo todas las voces. Se trata de construir una nueva agenda urbana entre todos. Ludlow añadió que la construcción de una nueva agenda urbana cobra relevancia sobre todo al entender que la dinámica en el mundo se dirige a la concentración de la población en las ciudades. A nivel internacional se está entendiendo que, queramos o no, la gente va a vivir en ciudades. O sea, ya están dejando los centros rurales agrícolas o las zonas rurales y agrícolas para irse a vivir a las ciudades. Es muy importante que tengamos una agenda de ciudad para también aprovechar los diferentes programas y políticas públicas que se derivan de la construcción de la agenda de ciudad para abatir uno de los grandes problemas que tenemos, que es justo la desigualdad. Entonces creo que tenemos una muy buena oportunidad, no solamente en la Ciudad de México, sino en las grandes urbes del país, para construir una agenda lo suficientemente sólida que por un lado garantice la calidad de vida de las personas que ya viven aquí, pero no solamente eso, sino que permita posibilidades de desarrollo, de una mejor economía familiar, de crecimiento familiar, para ir abatiendo las desigualdades en nuestro país de una manera como más rápida, ¿no? Y más eficiente, y también como más armónica, en la que nos empezamos a integrar y a incluir como habitantes de una misma ciudad. Informó para Centro Urbano Radio Edgar Rosas. Por acá tenemos unas preguntas que nos empezaron a hacer en Facebook Live. Y pregunta Fernando Rico: ¿cuándo se operarán los créditos individuales Foviste Infonavit para quienes cotizan tanto en el apartado A como en el apartado B? Pues está en proceso eso. Los créditos, hoy en día es posible el mancomunar el crédito si un derechohabiente trabaja. Vamos a decir, si el esposo trabaja cotiza al Infonavit y la esposa cotiza al ISSSTE, es posible hoy en día el recibir un crédito conyugal, ¿no? Hay que acercarse a las oficinas del Foviste o de alguna SOFON para hacer la consulta del cómo hacerlo, ¿no? Ok, y por acá tenemos otra pregunta. Chio Jonas pregunta: ¿cómo y de qué se compondría un centro urbano como proyecto para beneficio de la vivienda a los que les es imposible obtener un crédito o se le dificulta? Bueno, yo creo que el tema de financiar infraestructura, financiar planeación urbana existe, hay esquemas. Yo creo que si tiene una duda específica de cómo financiar desde un plan de desarrollo urbano, se debe acercar a la Comisión Nacional de Vivienda y hay forma de hacerlo. Supongo que sí es esa la pregunta, ¿no, Pepe? Sí, parecería que sí. Como lo mencionamos, hay algunas alternativas. El Foviste tiene, el propio Infonavit tiene créditos para financiar la construcción en terreno propio. Deben de ser terrenos que cuenten ya con infraestructura. Yo les recomendaría que, si esa es la pregunta, porque sinceramente no es muy clara, pero si esa es la duda, valdría la pena que se acercaran a las oficinas de cualquiera de estas dos organizaciones, ¿no? Foviste o el propio Infonavit. Pepe, ¿algún correo electrónico donde alguien del auditorio te pueda contactar? Sí, claro que sí. Mi correo electrónico es jyanesg@d de dedo, a de Alberto, e de Ernesto, hipotecaria.com.mx. No se preocupen, lo tuiteamos porque se me hace que no, pero bueno, lo tuiteamos, va a ser más fácil que lo encuentren. Y bueno, hay mucho tema. El tema es, el caso de hoy era invitar a toda la gente que nos escucha a perder el miedo al crédito hipotecario y entender los dos grandes vertientes que tiene. El crédito individual para que uno pueda adelantar su ingreso para poder hacerse una propiedad de un bien raíz, y la otra para los arquitectos o desarrolladores. Muchos ya trabajan crédito puente, pero los que no saben cómo empezar un proyecto inmobiliario tienen que meterse a entender el financiamiento, tienen que entender desde cuál es el proyecto más pequeño que tú has financiado con crédito puente.
Bueno, yo el proyecto más pequeño que he financiado es un proyecto de $1 millón. No es común. Yo te diría que las instituciones piden, no tengo el dato exactamente, pero yo quisiera suponer que las OFOMES hipotecarias estarían interesadas en proyectos, pues a lo mejor a partir de los $10 millones de crédito. Pero tú, por ejemplo, o sea, a ti te convencieron con supongo yo, con un buen proyecto. ¿Cuántos departamentos? Es un crédito revolvente en donde estamos financiando casas unifamiliares. Ok, acaban una, la venden y pagan. Exactamente, así es. Y pues tenemos 4 o 5 viviendas en proceso de construcción. Y el crédito, bueno, se va renovando cada... Ahora, este crédito hipotecario es como todo en la vida. Acudan con un experto. En este caso invitamos a un arquitecto, lo cual me imagino que algunos van a sentir esa cercanía de que los van a entender. Entonces, acudan con un experto. Pregúntenle a Pepe Llanes, y vamos a poner, ya decía, en redes sociales su correo electrónico. Encuéntrenlo, asesórenlo, apapáchenlo, acarícienlo y él seguramente les dará una solución para lo que quieran. Gracias por eso. Yo creo que es muy importante. Hay que perderle el miedo al crédito hipotecario, como yo también tengo que perderle el miedo al micrófono. Perderle el miedo al crédito hipotecario, perderle el miedo al financiamiento, yo creo que es una extraordinaria herramienta tanto para las personas físicas que construyen como para las las morales que construyen y las físicas que quieren comprar una casa. Te agradezco mucho la invitación, mi estimado Horacio, y bueno, te deseo muchísimo que continúes con el éxito que has tenido en todo este tiempo con estos programas y con esta participación que tienes en el sector, ¿no? Pues te vamos a estar invitando continuamente porque estamos con ese interés de involucrar a nuestra comunidad de arquitectos a que se acerquen más a cómo es el desarrollo de las cadenas de valor en la industria inmobiliaria, cómo participar, cómo meterse, cómo entender todas las oportunidades de trabajo que hay más allá de estar haciendo planos. Por supuesto, podemos estar en obra, pero pueden estar como tú, que has dedicado pues buena parte de tu vida al crédito hipotecario, lo cual sonaría raro, ¿no? Estudiar arquitectura, ¿cómo voy a estar de banquero? Pues sí. Y además lo ha hecho muy bien, y además tiene que ser alguien que conozca de obra el que esté en las áreas hipotecarias de los bancos, si no, esto no funciona. Pepe, muchísimas gracias. Gracias, te agradezco la invitación. Maribelita. Gracias, Maribel. Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Y qué les parece si vamos a un corte comercial y regresamos? Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. ¿Ya conoces el portal de Centro Urbano? ¿Qué esperas? Entra y descubre las noticias más relevantes del sector vivienda, inmobiliario, construcción, arquitectura y urbanismo. Además, encuentra entrevistas exclusivas con representantes del sector, así como reportajes y colaboraciones de expertos en la industria. Pero eso no es todo. Dentro del sitio tendrás acceso a todas nuestras publicaciones digitales. No lo pienses más y descubre todo esto y más en centrourbano.com. Centro Urbano, y bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado. Es Leonardo González Tejeda, es analista de mercado de bienes raíces en México, de propiedades.com. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Horacio. Pues un gusto tenerte por acá, y hemos estado platicando todo el programa de crédito hipotecario y la forma que esto sirve para ayudar a que la gente compre casa. Ahora vamos con otra parte. La gente siempre tiene inquietud de comprar una casa. Y normalmente siempre tiene a nivel más de sueño, pero no lo acaba de aterrizar. Es increíble que hay veces que planeamos más la compra de un coche. Llegamos a la agencia y sabemos cuántos cilindros tiene, de qué colores hay, de qué vestiduras hay, cómo es sabemos todo de un mendigo coche. Pero no vayamos a comprar una casa porque parece que se nos ocurrió de repente y salimos a buscarlo. ¿Qué es lo que tú recomendarías para la gente que vaya a comprar casa? Bueno, lo primero que recomendaríamos en propiedades.com, que de alguna manera es la naturaleza de nuestras actividades, es facilitar la información, hacer un ejercicio de comparación y no perder de vista que las operaciones inmobiliarias, en particular adquirir una vivienda, es la operación más importante. En el portafolio de los hogares, sin duda, es el activo más relevante, y un error o compras fallidas, o cuando uno adquiere un inmueble y posteriormente se evalúa, vive y no está satisfecho con esta transacción, genera muchos costos derivados. Entonces, lo que recomendaríamos es comparar, basarse en datos y evaluar sobre todo cuál es la solución habitacional que más se ajusta a nuestro estilo de vida. Ahora, tú eres analista en propiedades.com. ¿Qué significa? ¿Qué analizas? Nosotros analizamos información del mercado inmobiliario,
a nivel nacional, sobre todo desde el punto de vista residencial. Identificamos cuáles son las zonas con mayor plusvalía, cuáles son los segmentos donde hay una mayor área de oportunidad para llevar a cabo inversiones. Evaluamos cuál es la calidad de vida de las colonias, de las zonas más relevantes de las ciudades. Identificamos tendencias, vemos cuáles son los principales problemas del mercado inmobiliario para que los usuarios, los desarrolladores y en general todos los actores que participan en el sector puedan estar alineados con un mejor flujo de información. Ahora, fue información. Hoy día el tema es información. No solamente antes el problema era la falta de información, ahora el problema es la abundancia de información. Entramos a internet, quien quiera comprar una casa y va a encontrar muchísima información. ¿Cómo jerarquizarla? ¿Cómo saber diferenciar cuál es la información buena de la información chatarra? Y, por ejemplo, ¿qué buscar? Si yo soy una persona estándar, clase media, que quiera buscar una vivienda, ¿cuál debería ser mi primer criterio para empezar a buscar? Lo primero que debe una persona evaluar cuando inicia una búsqueda, en particular de qué vivienda, es evaluar cuánto tiempo voy a habitar esta vivienda en función de mi estilo de vida. Te lo digo, por ejemplo, si alguien está terminando la universidad, está incorporándose al mercado laboral, tiene unas necesidades habitacionales muy específicas. Posteriormente, si alguien ya tiene un hogar y sus necesidades habitacionales están más bien vinculadas al tamaño del inmueble, a las características del barrio, pues son otras necesidades habitacionales, así como cuando alguien está jubilado o retirado tiene otro tipo de necesidades. Entonces es muy importante lograr emparejar las necesidades habitacionales con el inmueble que uno habita. Desafortunadamente hay muchos problemas derivados de esta situación cuando no están emparejados, tanto la solución habitacional con el inmueble en el que se habita, y esto deriva muchos problemas tanto de habitabilidad como desde el punto de vista de inversión. Ahora, sin embargo, la realidad es que una persona que entra no siempre considera todo eso y entra directamente a buscar. Al contrario de lo que decíamos en el coche, lo primero que dices, no sé ni qué es, pero yo quiero un Mercedes Turbo. Y no sabe ni qué es el Mercedes, ni cuánto cuesta, ni cuánto paga de tenencia, ni nada. Con la vivienda pasa eso. Con el coche seguramente no pasaría, pero con la vivienda sí pasaría. De que la gente llega y aspiracionalmente, hoy estamos, por ejemplo, en la estación Radio Arquitectura, está en la Colonia Condesa, aspiracionalmente todo el mundo lo quiere. Pero no necesariamente todo el mundo sabe lo que es vivir ahí, lo que le implica en traslados, en estilo de vida, en costo, por supuesto. ¿Cómo debiera la gente prepararse antes de empezar su búsqueda de vivienda? Prepararse en lo personal. Sí, además de este punto que comentas que es muy importante, debe de considerar el aspecto presupuestal y financiero. Los bienes raíces son por naturaleza ilíquidos, es decir, una vez que llevas a cabo una transacción es muy difícil por hacerlo líquido nuevamente, entonces debe considerar variables de inversión. Cuando hablamos de esto, la recomendación internacional es que el costo financiero de adquirir una vivienda no vaya más allá del 30% de tus ingresos. Una vez que estás por encima de este criterio, puedes estar en una situación de sobreendeudamiento o estrés financiero, lo que deriva en serios problemas en tu canasta de consumo, en tu estructura de ahorro, en tu portafolio de activos. Entonces, la recomendación es sobre todo que, además de evaluar tu perfil, consideres que más del 30% de tu ingreso puede llegar a generar una situación de desequilibrio en tu estructura, tanto de estilo de vida como presupuestal. Ahora, las operaciones inmobiliarias son una zona donde hay mucho riesgo, porque es uno de las operaciones mercantiles donde es más sujeta a fraudes. ¿Cómo puede uno tener confianza con quién tratar? Y estoy hablando desde el corredor inmobiliario, el que pone el letrero se vende, el que pone el letrero se venta, pero incluso el portal. O sea, por ejemplo, ustedes en el caso de propiedades.com, ¿por qué habría yo de tener confianza en ustedes? Bueno, nosotros tenemos mecanismos de revisión de la información que es veraz. En el caso de identificar situaciones donde hay irregularidades, sobre todo en algunos casos de inmuebles adjudicados, donde los procesos de adquisición son un poco más complicados en términos de normatividad y verificación, tenemos alguna revisión adicional. Sin embargo, te puedo decir que la proporción de inmuebles que se encuentran en esta situación es muy, muy pequeña.
Te puedo decir que en el portal tenemos arriba del 95% de las propiedades que están anunciadas son en un estado pues estable y normal, ¿no? Ahora, ¿qué es propiedades.com? Platícame. Propiedades.com es una empresa que se fundó en 2013 por Santiago Sánchez Navarro y Rodrigo de Alday, y posteriormente se incorporó un socio adicional, Sergio Reyes Retana. Es un portal que tiene en su misión y en su visión fomentar la transparencia de la industria inmobiliaria para llevar a cabo transacciones más eficientes, mejorar la liquidez del mercado, y somos muy conscientes que la vivienda es la operación más importante de los hogares. Por lo tanto, estamos comprometidos con que los usuarios puedan llevar a cabo estas transacciones de una manera más ágil y transparente. Hoy día estamos viendo que casi todo ese tipo de portales, para lo que sea segunda mano, todo aquello, se están alineando con grandes marcas mundiales. Hay grandes portales de segunda mano, digamos, que llegan, compran de segunda mano y así funciona. En el caso de los portales inmobiliarios, ¿cuál es el proceso? O sea, ustedes son una empresa mexicana. 100%. Que funciona a nivel Ciudad de México, a nivel país, principales plazas. ¿Cómo funcionan? Y platícame si tienen algún vínculo con algún otro buscador internacional. Nosotros funcionamos en términos de... Tenemos la base de datos más importante en crecimiento a nivel nacional, sobre todo en crecimiento orgánico. Funcionamos a nivel nacional. Tenemos en torno a un inventario importante y cubrimos las principales ciudades del país, así como de destinos turísticos y los principales segmentos habitacionales, ¿no? Sobre todo en medio, residencial y residencial plus. Somos un portal muy dinámico que está en constante crecimiento y en un mejoramiento continuo de la información para mejorar la toma de decisiones. ¿Qué anuncian? Anunciamos propiedades que están en venta. ¿La pura casa? No, anunciamos nicho residencial, comercial, industrial, oficinas. Todo tipo de inmuebles. Todo tipo de inmuebles, todos los nichos que... Ahora, ¿ustedes cuál es su negocio? ¿Es una persona que busque, les tiene que pagar por buscar una propiedad, o a ustedes les paga una comisión el dueño de la propiedad cuando la vende? ¿Cómo funciona? No, nuestro portal tiene la política está comprometido con la apertura de información, y subir una propiedad es totalmente gratuito. Si un usuario va al mercado y quiere anunciar su propiedad, ir a propiedades.com es absolutamente gratuito, y la información se sube al portal de manera automática. Nuestro modelo de negocio está evolucionando en la medida en que se está viralizando. Hay otras formas pero de momento para el usuario es absolutamente gratuito subir la información y poder anunciar de una manera. Nosotros no tenemos publicidad, no tenemos inserciones pagadas como promocionales, ¿no? Sobre todo para evitar que el usuario, al estar navegando, la experiencia de usuario al estar navegando se vea complicada o se entorpezca por la presencia de publicidad. Entonces, en ese sentido, estamos comprometidos con la transparencia de esta información de esta manera. Ahora, ustedes platicando de lo que son tendencias, ¿qué es lo que han percibido en el mercado inmobiliario mexicano en este inicio de año? ¿Qué se está moviendo más? ¿Qué segmento? ¿En qué nicho de mercado? ¿Qué está pasando? En este momento estamos viendo un entorno macroeconómico relativamente complicado. Ay, qué amables son, es relativamente complicado, ¿verdad? No, tú sabes que estamos viendo una situación donde la inflación va a estar por encima de la tasa objetivo de Banco de México, el tipo de cambio ha rebasado la barrera psicológica de los 20 pesos, que es un hito en la industria. La tasa de interés, a reserva de lo que pase mañana en la rueda de prensa de la FED, es muy probable que haya un incremento generalizado en las tasas, lo que se trasladará a una mayor tasa de crédito puente, o eventualmente un mayor crecimiento de la tasa hipotecaria, ¿no? Entonces, en este entorno, nosotros apostamos a que el mercado de bienes raíces va a fungir como un activo refugio. De hecho, podemos ver el último dato de confianza del consumidor, específicamente en el indicador complementario de cuáles son los planes de los hogares para adquirir, remodelar o hacer una inversión en bienes raíces en los próximos 2 años.
A pesar de que el mes de enero tuvo una de las caídas más pronunciadas, vemos que en febrero tuvo un repunte en torno al 5%, lo que apunta en esta dirección. Podemos ver que los hogares están viendo que en este entorno, ¿no?, extremadamente complicado, los bienes raíces pueden fungir como un activo de refugio, sobre todo para evitar pérdidas futuras de valor y capitalizar plusvalía siempre y cuando la inversión sea en el lugar correcto y en el segmento. Y en el inicio de año, ¿en qué están registrando que hay más ventas o que hay más búsquedas? Estamos identificando colonias que están posicionando niveles de plusvalía récord, como Polanco. La zona de Polanco realmente tiene una consolidación por varios fenómenos. Por ejemplo, el año pasado Polanco 4, la colonia sección 4 de Polanco registró una plusvalía de 45%, y la zona de Polanco pues explica además el fenómeno de tasación en dólares. Hay una mayor práctica de tasar los inmuebles en Polanco en dólares para evitar como instrumento de cobertura de riesgo. Es una zona que se está consolidando, ¿no? Además vemos que es un segmento residencial plus, donde concentra la oferta inmobiliaria de segmentos muy específicos como expatriados, y además es un CBD plenamente consolidado, ¿no? Y hay fenómenos colaterales que también explican esto, como puede ser la salida de los habitantes de Santa Fe que están buscando nichos como Polanco, o la inversión en el corredor de Reforma, que también está generando un importante efecto colateral en zonas como Polanco. Tendencias como esta las vemos a nivel generalizado en el país, ¿no? Vemos que hay los destinos turísticos, por ejemplo en el norte, ¿no? Las ciudades fronterizas también vemos un fenómeno similar en términos de consolidación de ciudades en esta coyuntura. Entonces vemos que a nivel generalizado el país está observando un dinamismo importante en los bienes raíces derivado de este entorno. En particular vemos que para la Ciudad de México la evolución de los precios ha sido estable, favorable y a la alza, ¿no? El crecimiento en el mercado residencial en México va a estar muy vinculado al empleo formal y sobre todo al financiamiento hipotecario. Por aquí nos están preguntando en redes sociales, nos pregunta Karen, si en este momento conviene comprar en la zona de la Condesa o si ya está como muy caro. El corredor Roma Condesa se puede identificar, o sea, la Condesa es una de las colonias que la Condesa está integrada por 3 colonias, ¿ok? Condesa, si se refiere a la zona Condesa como tal, podemos verlo desde el punto de vista del corredor Roma Condesa, que está ya plenamente enmarcado en un clúster tecnológico donde se están desarrollando importantes plusvalías en términos residenciales vinculadas a esta consolidación de esta tendencia. Entonces, sí, la respuesta es afirmativa. El corredor Roma Condesa está presentando plusvalías bastante relevantes y bastante interesantes en términos de que es un estilo de vida que cada vez se consolida más. El perfil de los habitantes del corredor Roma Condesa es más homogéneo entre sí, lo que hace que la zona adquiera mayor apetito, mayor demanda por habitar aquí. Sí. Y una última, antes de irnos. Pregunta Jorge, ¿cuánto tiempo debe tardar una vivienda en venderse? No hay una respuesta definitiva para esta pregunta, porque depende de la necesidad habitacional que tengas de la vivienda. Pero si una vivienda ya está presentando minusvalías, probablemente la variable sería vender esta vivienda por criterios de rentabilidad. Si una vivienda es un activo patrimonial, es decir, es un activo donde los hogares lo valoran como un activo, un valor emocional que los vincula porque es donde viven y donde han pasado gran parte de su tiempo, pues probablemente los criterios de cuándo vender son diferentes, ¿no? Muy bien. Sí. Pues Leonardo, pues muchísimas gracias por acompañarnos y pues gracias por tu presencia. Muchísimas gracias por la invitación y felicidades por su programa. Pues bueno, los invitamos a que nos sigan escribiendo. Si tienen más dudas, síganlas mandando. Lo bueno es que hoy en internet ustedes los siguen mandando y nosotros como Juan Gabriel seguimos cantando. ¿Querías regalar libros?
Síganos en @centrourbano y les vamos a estar regalando libros de hombres y mujeres de la casa y del blog de urbanismo. Así es, los primeros que nos pidan, 5 personas que nos pidan ahorita por redes sociales un libro, cuenten con él. Sí, les mandamos mensaje directo y les hacemos llegar sus libros. Pues muchas gracias, esto fue Centro Urbano Radio, nos vemos aquí la próxima semana, hasta luego. Escúchanos todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Síguenos también en Twitter para estar en contacto, @Centro Urbano. Desde la casa con Centro Urbano. La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro.